Y llegó el momento de probar el chacarero. Yo nunca comí una hamburguesa chivito, sándwich tan grande. Wow, tiene de todo. A mí la boca bien grande. ¿Está bueno? Uf. ¿Sabés qué me hace acordar? Me gusta porque uno compara con su comida, ¿no? Me hace acordar un poco al locro. ¿Viste el locro argentino patrio? El locro bien argentino. El poroto con rienda chileno me hace acordar, es muy delicioso. Los porotos tienen saborcito. Es zapallo esto, como les dije. Y ahora es momento de probar la empanada típica chilena, que es de pino y es gigante. Porque la empanada argentina es chiquitita. Esto es una empanada gigante. ¿Qué son las sopaipillas? Las sopaipillas es todo lo que identifica a Chile. O sea, si Wow. tú preguntas exactamente qué identifica a Chile, las sopaipillas. Las sopaipillas, hay Porque que no hay probarlas. ningún otro país en Latinoamérica que utilice algo totalmente tradicional. Bueno, vamos a probar. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabio Uruguay. Y yo soy Rachi de Argentina. Y bienvenidos. A un nuevo video. Como pueden ver en el título, hoy vamos a probar la comida chilena. Así es, vamos a estar probando muchas comidas típicas. Vamos a hacer un tour gastronómico de Chile, que es básicamente lo que más disfrutamos y lo que más nos gusta a nosotros. ¿Será rica la comida chilena? ¡Vamos a descubrirlo! Ya estamos adentro del mercado, como pueden ver, la gente viene a hacer sus compras para el mes. Pero miren el movimiento que hay en este mercado. Lo bueno es que todo tiene sus precios, o sea, te dicen sus respectivos precios. Al lado eso está buenísimo. Por acá se ve un cartel de desayunos, pero dice churrasco. ¿La gente en Chile desayuna un churrasco? Mirá, churrasco, pernil. Esos son todos desayunos. Le hago una consulta, nosotros somos turistas. ¿Qué es un desayuno en Chile? Porque allá en Uruguay, en Argentina, es un café con leche y un sanguchito. Aquí igual. Pero hay churrasco, ¿Sí? hay... Eso. Ah, es Todo más esto- fuerte el desayuno acá. Mirá vos qué bueno. Todo esto se desayuna en Chile. Wow. Me ¿Y gustaría cuál comer recomienda acá. usted, el más típico chileno? Este, Wow, ¿chacarero se llama? chacarero con ají ese. Bueno, vamos a probar, me parece... con ajíes. ¿Es picante? Pero si no quiere, no le echamos ají. Bueno, acá estamos, la picada de la tía Ruth, primera parada. Así es, vamos a probar dos comidas típicas chilenas, que son los porotos rienda, que valen 3.000 pesitos chilenos, y la cazuela vacuno, que vale 4.500 pesos chilenos. Está muy bueno porque acá en el mercado nos dan mesita y nos podemos sentar a comer. Así que bueno, a probar. Vamos a probar. Bueno, en menos de 5 minutos salieron los platos. Esto es Tiene un rapidísimo. olorcito riquísimo y viene con ensalada, qué Sí. bueno. Vamos a compartir primero este y después el otro. Ok. Bárbaro. Ya. Gracias. Bueno, yo creo, ya veo que tiene, mirá, papa, arroz, caldito, carne de osobuco, zapallo. Yo creo que en estos casos se come primero el caldo a cucharadas y después ya ahí comemos la carne, la papa y el zapallo. Me parece bien. Es una comida muy nutritiva, amor. Y muy típica de Chile, que es la cazuela calentita, ideal para el invierno. Bueno, vamos a ver qué tal la picada de la tía Ruth. El aroma está tremendo. Vamos a probar el caldito primero. A ver, a ver. ¿Rico? Tremendo, una sopita riquísimo. ¿Tiene arroz abajo? Tiene arroz abajo, vamos a probarlo con el caldito, a ver qué tal sabe. ¿Rico? Muy rico. Ahora quiero probar la carne. Este plato está muy bueno acá en Chile porque si hace mucho frío, te comes este tipo de guiso y estás espléndido. Vamos a ver la carnecita. Uy, parece esa carne que la cocinan por horas, ¿viste? Y tiene ese sabor como de mucha cocción. Sí, parece ese tipo de carne. Vamos a ver si está A ver qué suavecita. tal. ¿Sí? Bien suavecita, es como una carne de guiso en Argentina. Uy. La verdad que este plato está muy nutritivo, muy bueno. Y además miren lo grande que es este plato. Y además te viene con esta ensalada, mira. Que está bueno, comes un poco de verdura, te ponen pancito, Guau, mirá. una salsita, de todo, muy completo. Uy, se deshace sola Mucha esta carne,
Muy bueno. Y hay un choclo acá abajo. Uy, choclo. A mí me hizo acordar a algo este plato, esta cazuela chilena, que es al osobuco argentino, nuestro guiso. Es muy parecido. Pero yo voy a decir algo también. Es muy parecido al ajiaco peruano. Es muy parecido. Abro debate. Es delicioso, a mí me encantó. Me lo voy a comer todo. Bueno, va bien, ¿eh? Va queriendo, va bajando el caldo. Está riquísimo. Además viene la ensalada que ya la comí casi toda. Es abundante. Es mucha comida. Esto es para 2 o 3 personas. Mirá. A terminar el caldito. Vamos a terminarlo. Bueno, nos llegaron nuestros porotos con rienda. Esto se llama así porque tiene porotos, grano y la pasta que ellos le dicen rienda, que bueno, son fideitos para nosotros. También lo que veo es que tiene caldito, que parece hecho con zapallo. Y la pasta, no sé bien por dónde empezar. Vamos a empezar por los fideos, a ver. Se ve un plato muy pesado. Y comerte todo esto y después seguir caminando de tour, pesado, pero los guisos son ricos. ¿Está bueno? Uf. ¿Sabés qué me hace acordar? Me gusta porque uno compara con sus comidas, ¿no? Me hace acordar un poco al locro. ¿Viste el locro argentino patrio? El locro bien argentino. El poroto con rienda chileno me hace acordar, es muy delicioso. Los porotos tienen saborcito, es zapallo esto, como les dije. Es como Me una encantó. sopa de zapallo. A mí me gustó más el poroto con rienda que el plato anterior que mostramos. Bueno, es mi turno de probarlo, amor. Quiero probarlo, por favor. Ya. Vamos a ver qué tal. Bueno, Es un fideo muy suavecito. Y esta salsa que en realidad es sopa de zapallo, creo que es. Miren los Sí, pedazos mirá, de ¿viste? zapallo que tienen. Y eso tienen con zapallo. los porotos, obviamente, porque son porotos con rienda. Está muy completo. Esto me lo voy a comer todo, perdón, pero... Pero qué abundante que son todos los platos. Y veo que pasan mozas y gente y se viene a sentar gente y más gente y más gente. Porque hay muchos puestos, como ven, miren, un montón. Nosotros vamos a recorrer todo el mercado y mostrarles muchas de las comidas típicas. Pero esto, además de ser rico, es sano, es nutritivo, porque tiene poroto, fideo y zapallo, amor. ¿Entendés? Entonces estás comiendo sano, estás comiendo fuerte para el invierno. Bueno, mire, nosotros pensamos que aceptaban solo efectivo, pero no. Aceptan tarjeta también de débito, no de crédito, pero sí de débito y transferencias. Así que está bueno porque tienen muchos métodos de pago. Todo lo que comimos nos costó 9.500 pesos chilenos. Nosotros vinimos al mercado Vega Central, acá en Santiago de Chile. Elegimos este lugar porque realmente acá podemos probar comidas típicas chilenas. Es súper grande y realmente hay mucha variedad de cosas y de puestos. Cosa que no vimos tanto en las calles de Chile, quiero decir esto también, que vi muchos puestos de comida callejera, por así decirlo, pero eran venezolanos o peruanos. No encontramos tanto de comida chilena y como realmente queríamos conocer la cultura y la comida chilena, vinimos a este mercado. Si tienen otros lugares para recomendarnos, déjennos también en su comentario, que queremos saber, porque realmente nos está gustando mucho la comida chilena, es muy rica y muy recomendable. Bueno, otra cosa muy típica en Chile son las empanadas de pino, cuestan 2.000 cada una. ¿La vamos a probar? Vamos a probar, vamos a pedir una, a ver qué tal. Está muy bueno porque la verdad tienen comidas muy típicas también acá en Chile. Y yo no sé lo que es el pino, bien. ¿Vos sabés lo que es, amor, el pino? ¿Hongo? Ahora le vamos a preguntar a la chica. Pero mira, ¿ves? Tienen mira. mucha variedad de empanadas y también tienen para llevarse uno y hacerlo. Y ahora es momento de probar la empanada típica chilena, que es de pino y es gigante. Porque la empanada argentina es chiquitita. Esto es una empanada gigante. Vamos a probar la empanada de pino. ¿Rica? A ver el relleno. Muy rica. Miren el relleno que tiene esta empanadota de pino. Tiene carne picada, cebollita, Riquísima. pino. Muy buena, bien chilena.
Seguimos probando comida típica chilena y este mercado es gigante porque estábamos allá y ahora vamos para allá y miren, se ve que hay muchos más puestos de comida de este lado, pero es gigante este mercado. Y ahora, amor, ¿qué vamos a probar? ¿Algún sanguchito? Nos vamos a un lugar que se llama Nano Sándwich a probar panchito y sándwiches. Miren, esto es para pagar el estacionamiento. Si vos venís con tu auto, acá te puedes estacionar en el mercado y lo llenás de cosas a tu auto, porque acá venden, como les expliqué, huevos, fruta, verdura, especias, de todo. A probar ricos sándwiches y panchos. Bueno, vamos a probar los sándwiches chilenos típicos. Miren en la cartelera. Este quiero probar yo. ¡Wow! Esto y aparte, miren lo lindo que son los puestitos del mercado. Muy pintoresco. Este se llama Nano. Nos gustó mucho porque tienen muchos sándwiches, mucha variedad. Voy a confesar que estoy muy emocionado porque vamos a probar el chacarero, que es como una hamburguesa chivito chilena, muy típica de acá, y la vamos a probar por primera vez y en el mejor lugar. Así que estamos muy emocionados, muy ansiosos de probar. Aprovecho para agradecer a Viajar Sin, que nos mantiene conectados acá en Chile. Tenemos internet 4G ilimitado. Y si ustedes piensan viajar a Chile, a México, a Estados Unidos, a Europa o a cualquier parte del mundo, le vamos a dejar el código Vivir Viajando para que vayan a viajaresin.com y usen este código con un 15% de descuento. Solo para las primeras 20 personas. Así pueden viajar con el mejor internet, vayas a donde vayas. Seguimos acá en el mercado probando comida típica de Chile. Bueno, miren qué lindo se ve la cocina mientras cocinan las chicas por allá. Qué pinta que tiene todo, por favor. Mirá cómo prepara acá. Después de esto venimos y preparamos con tomatico. Wow. Mucho tomate, me gusta, le ponen de todo. La sal al toque. Miren todas las opciones de salsa que tiene. Porotico. Wow. Porotico verde. Mirá, altísimo queda. Sal. Después de eso viene la mayo. Uy, infaltable. Y como ustedes pidieron ají aparte, se lo colocamos, pero la versión lleva ají en el sándwich. Perfecto. Mirá lo que es esto. No, está tremendo, pero el chacarero tiene una historia que me gustaría que cuenten la historia del chacarero, por favor. Chacarero, el nombre proviene de la palabra quechua chacra, Ajá. que es de la granja, todo lo agrícola. Proviene del sur de Chile y son básicamente los ingredientes que se cultivan ahí, el tomate, el ají, el poroto verde. De hecho, originalmente no lleva mayonesa, pero ya donde se ha extendido tanto, de hecho creo que la revista Times lo nombró como dentro de los 13 mejores sándwiches del mundo. Entonces ya se le ha agregado mayonesa, ha cambiado la carne. Según el lugar hay gente que te dice que no, que el chacarero es con churrasco. Otros que es con lomo. Entonces ahí hay como una discusión, pero básicamente el tomate, el poroto verde y el ají. Sin ají muchos dicen que no es chacarero. Bueno, vamos a ver qué opina la gente, si sin ají es chacarero o no Tiene es una chacarero. pinta impresionante. Decime una cosa, ¿vos lo probaste? ¿A este lo probaste? He probado, sí. Me gusta. ¿Puntaje? Un 10 de 10. Un 10. Es Si a ella toda- dice que es un 10. a todo cachete, papá. Como dice mi jefe. A todo cachete, papá. ¿Y qué otro vamos a probar, además del chacarero? Usted pidió una vienesa italiana. ¿Eso sería en Argentina un pancho? ¿Un hot Un dog? pan, sí. Me Un hot encanta dog, ese. sí. Bueno, a probar. Ya. Es un pan de completo con vienesa, Ajá. tomate, palta, mayo. Falta. Un éxito. O aguacate, sí. Bueno, a comer. Ya. Quiero venir todos los días acá. Mirá lo que es esto. Por favor, a Che, probarlo. me la llevo. Gracias. ¡Ey! La carne y puras verduras. Mucha gente viene acá por el caldito de levanta muertos, le dicen. Para que se hagan la idea. Bueno, nos regalaron un caldito para que probemos. El levanta muerto lo necesitamos porque estamos sin dormir de anoche del vuelo. Así que a darle al caldito. Bueno, nos están contando la historia de este caldito que se llama Levanta Muerto. Qué olorcito. Y es porque la gente cuando toma mucho alcohol Y sale de fiesta se toma uno de estos y levanta. Es para la resaca, básicamente. Te tomaste uno de estos, levantaste como loco. Pero vamos a probarlo entonces, no tomamos alcohol acá, pero estamos muertos. Mirá lo que son estos platos. Yo voy a probar el hot dog. Igual te voy a compartirlo, voy a partir a la mitad. Hot ¡No! dog italiano. Mirá esto. Oh. ¡Wow! Tremendo.
Y miren acá este plato. No, esto es una locura. Vamos a comer ya. Vamos, dale. Ver el caldito. Está bueno. Qué bueno que está este caldito. Es un caldito bien para ponerlo arriba de una carne y que te quede la carne Yo quiero la jugosita. receta, les voy a pedir la receta. Yo de acá no me voy sin hacer. Esta receta pásenla en los comentarios, por favor, porque este caldito de carne es una locura. Y opinen ustedes los chilenos si han probado este caldito, si les gusta. Queremos saber sus opiniones, cuéntenos. Y si lo han usado alguna vez. Y llegó el momento de probar el chacarero. Yo nunca comí una hamburguesa chivito, sándwich tan grande. Wow, tiene de todo. Abrí la boca bien grande. ¿Y? ¿A qué se parece? ¿Se parece a algo? Es parecido al chivito uruguayo. Al chivito uruguayo. Es muy parecido. Es muy bueno, es como un churrasco de lomo con mucho tomate, mayonesa y tiene unos porotos verdes. A ver. Impecable, ¿eh? Una delicia. El super nano es la especialidad de la casa. Es una plateada al vino tinto con lechuga, tomatico. Todo está fresquecito, lo compramos todo aquí en la vega a diario. Miren, súper nano. Wow. Ya tiene un olorcito, te digo que se siente la carnecita. No, además es gigante y le ponen un queso por arriba y tiene una historia este sándwich. ¿Cuál es la historia de este sándwich? El Super Nano lo inventó Don Nano. Justo fue el último que inventó antes de fallecer. Y ha sido la estrella acá del local. Onda, lo más icónico que tiene el local es el Super Nano. Fue el legado que él dejó para el local. Ahora el hijo de Ignacio siguió con el local, ha sido Y esta es la estrella. La estrella, Después indiscutiblemente la estrella. Después viene el poroto verde. Ajá. Le colocamos mayo casera. Bien. Salsita. Ya quedó altísimo, ya. No. Miren esta imagen, por favor. No lo puedo creer. Después Sigue, le colocamos sigue. tocino. Wow. Tocino. Nos encanta el tocino, la panceta le decimos. Esa que Lo tapamos lo tapa. y voy a hacer el quesito, que lleva una cascada de queso. Wow, Y eso va con el jugo de la carne mechada para que quede con más sabor. ¿Al Ya. queso le pone juguito? Juguito de la carne mechada. El mismo que probaron antes. Hermoso, es una bomba. Por favor, vénganse a Argentina. ¿Qué están esperando? No. Vénganse. En cualquier momento. Mirá esto. No, cualquier persona que esté mirando este video va a tener que venir Sí, acá. lo van a querer probar. Cuando estén en Chile, vengan a probarlo porque esto mismo. No hagas esto, por favor. Mirá lo que sé. Increíble. Esa es la especialidad del local. A todo cachete, el lema que nos dejó el nano. El nano. Gracias, Nano. Es momento de probar el Super Nano. No, esto es una locura. De lo alto que es, tuviste de pedir tenedor y cuchillo porque No me entra en la boca, es gigante. Nunca vi un sándwich tan alto yo en mi vida. Vamos a probarlo. ¿Qué es esto? El quesito derretido. ¿Y? Miren, yo quiero que aprecien esto así abierto, el tamaño que tiene. Es una locura, bien chileno. Gracias Chile por esta comida. Gracias Chile, nos está encantando la comida chilena. 10 puntos todos los chilenos. Yo acá me pedí el completo italiano. Yo quiero mostrar abierto lo que es esto. Salchicha, tomate, palta, mayonesa. Voy, Dale. No, riquísimo. Estrella acá igual. No, pará, pero hasta ahora, de las comidas típicas que probé, me fascina esto. Muy rico. Buenísimo. ¿Está rico, amor? 10. Mira, observa. Qué delicia, por favor. Dejame un poquito, che. Bueno, nos van a dar de probar el mote con huesillo, que es típico acá. Esta es la bebida tradicional de Chile. La Esta es bebida la tradicional. tradicional familiar de Chile. Acá está, que lo vendemos. Este es como la Coca-Cola, pero este es como la Coca-Cola bueno. aquí en Chile. ¿Es dulce? Es dulce con huesillo,
sea, el líquido, todo esto y es la bebida tradicional de Chile. La vamos a probar. ¿Y qué precio? Este letrero vale, el letrero vale 10.000. Y ahora el letrero vale 10.000. Y ahora el letrero vale 10.000. Y ahora ¿Vieron lo que acaba de pasar? O sea, este vendedor nos estaba vendiendo un cartel de propaganda de mote con huesillo y nosotros pensábamos que nos estaba vendiendo el mote con huesillo. Mire la cara de Rochi, no. las fiestas patrias se ocupan más porque el mote con huesillo en las fiestas patrias se vende más. Perfecto, Claro. vamos por eso. Vamos. Bien. Bueno, encontramos acá en el mercado un puesto que venden sopaipillas. Como podrán ver, venden una por 350 y 3 por 1000. Vamos a probarla, a ver qué tal. ¿Qué son las sopaipillas? Las sopaipillas es todo lo que identifica a Chile. O sea, si Wow. tú preguntas exactamente qué identifica a Chile, las sopaipillas. Las sopaipillas, hay Porque que no hay probarla. ningún otro país en Latinoamérica que utilice algo totalmente tradicional. Bueno, vamos a probar. Ahí estamos, la sopaipilla, gracias, miren. Qué pinta que tiene. Bueno, esto ya me hace acordar una torta frita. Vamos a ver qué tal. Sí, por el aspecto parece una torta frita argentina. Está calentita. Tiene muy buen olor. A ver. Sopa y pilla, ¿qué tal será, amor? Típico de Chile. Muy rica. ¿Está buena? ¿A qué sabe? Es como para tomarla a la tarde con un mate cocido, un té o un cafecito, ¿por qué no? Porque es como algo saladito, como con gusto a queso. Un cafecito. Me encantó. Y es momento de despedirse de este video. Si quieren que hagamos una parte 2, pongan like. La verdad nos encantó la comida chilena, pasamos un día hermoso en este mercado probando los platos típicos, todo riquísimo. Me gustaría probar después unas frutas, unas verduras. O algún postre chileno que haya que nos pueda recomendar, eso nos gustaría. O el terremoto, nos dijeron que tenemos También, que un trago. probarlo. Así que esto fue todo por hoy, los queremos. Chau, chau. Chao.